Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Argentina amanece hoy con un nuevo presidente. Ayer Javier Milei fue investido como jefe de Estado de la Nación Trasandina, cargo que ostentará por 4 años. Milei, después de su juramento, confirmó que aplicará una política de shock económico en su país, advirtiendo desde ya que las arcas fiscales no tienen plata, lo dijo así textual, no hay plata. Fijó además como ejes prioritarios la economía, la educación, la salud y la infraestructura. Naturalmente que llamó la atención la ausencia de Lula da Silva, los presidentes brasileños siempre van a la asunción del gobierno argentino, siempre. Aquí no estuvo Lula da Silva. Y lo segundo, a lo mejor para la anécdota, la mala educación de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, que fue chocante y que dio la vuelta al mundo, absolutamente con sus imágenes y sus improperios. Ayer el presidente Gabriel Boric, el único mandatario de izquierda presente en la ceremonia en Buenos Aires, aseguró que pese a las diferencias trabajarán coordinados en ejecutar proyectos binacionales como el corredor bioceánico y la integración energética. Néstor Aburto, muy buenos días. Hola Néstor, ¿Cómo bienvenido están? de vuelta. Muy buenos días. Hace 2 años era imposible que alguien incluso pudiera apostar que Javier Milei, economista y reconocido líder del movimiento libertario, pudiera transformarse en presidente de la nación argentina. 24 meses después, y el descalabro, por cierto, económico, una inflación sobre el 120%, un tema social con pobreza sobre el 40%, sumado a los asesinatos, crisis en salud y paupérrimos resultados en la educación, lo llevaron a transformarse en el favorito de 14,5 millones de argentinos que, bajo el mensaje "fuera la casta", votaron el pasado 19 de noviembre. Por eso ayer en Argentina se habló de un día histórico. Tras 40 años desde el regreso a la democracia, fue justo un 10 de diciembre de 1983, Milei, un outsider de la política, juró como nuevo jefe de Estado. Una ceremonia que tuvo varios hitos, partiendo por el comienzo de un ciclo nuevo en el país vecino, en que quien empezó a gobernar propone un modelo económico principalmente, hay que decirlo, antagónico al instalado por el peronismo y que los justicialistas con los kirchneristas llevaron adelante en las últimas décadas. Javier Milei reeditó, tras jurar frente a Cristina Fernández de Kirchner, reeditó su discurso y apuntó de lleno a la casta nuevamente. Habló directamente de que no hay plata, que van directo a un shock obviamente económico y que la situación de las arcas fiscales del gobierno argentino es compleja. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Agregó a renglón seguido que llevará a cabo, como decíamos, una política económica de shock, que sus resultados podrían seguir siendo complejos para el país. O sea, ninguna señal de que el asunto va a mejorar. También les dijo que no habrá gradualidad y por eso el shock, por eso esta especie de terremoto que va a impulsar en Argentina y que recién en 30 años más podría verse alguna que otra diferencia respecto a la actualidad en Argentina. Es decir, para salir del mal momento que vive ese país, él propone mínimo 30 años de trabajo duro para poder ser una potencia global, como ha señalado. Es decir, piense usted, una persona que tiene actualmente 30 años va a tener 60 a juicio de Javier Milei antes de ver a Argentina de pie. Pero el presidente Javier Milei en materia legislativa tiene un escenario muy adverso, no tiene mayoría para realizar varias de sus reformas. Por eso ayer, dentro de su discurso, entregó señales a la oposición al afirmar que no llegó a la Casa Rosada para pasar cuentas. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país.
Proyecto de país, todos cuentan, incluso ya vamos a contar el acto grosero de Cristina Fernández, pero durante la ceremonia se mostró una Cristina Fernández que trató de ser, en cierta forma se notaba muy nerviosa, pero tocaba a Javier Milei, le mostró el bastón de mando que tiene los 5 perros que se tallaron en uno de sus extremos de este bastón de mando, y Cristina Fernández trataba de dialogar en cada minuto con Javier Milei, algo nerviosa, insisto, muy distinto a Alberto Fernández, que incluso salió de escena antes, lo tuvieron que llamar para colocar la banda presidencial. Muy incómodo, nunca se despidió Alberto Fernández de Cristina Fernández, su vicepresidenta, se fue y probablemente nunca más se van a volver a ver. Ayer Javier Milei planteó varias cosas. Primero, no fue un presidente que prometiera algo en el horizonte, incluso en el mediano tiempo. Fue durísimo con el relato respecto a la situación con la que recibe Argentina. En cierta forma le dijo, como hablaban los analistas trasandinos, le dijo a los argentinos: de mí no esperen en lo inmediato nada porque no hay plata. Les dijo a los piqueteros que se toman calle y pierden todos los subsidios. Esto va a ser automático, es una señal que ha dado, que funciona un poco como pasa con el peronismo y el voto. Si usted no vota en Argentina, no tiene derecho a los subsidios. Bueno, ahora va a ser al revés. Si usted se toma una calle o participa en un acto que atente contra el Estado de Derecho, se le van a quitar todos los planes de empleo del gobierno. Javier Milei, lejos de prometer, como decíamos, algo, tuvo una mirada respecto a este nuevo ciclo que dijo comenzó ayer 10 de diciembre. También sabemos que no todo está perdido. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza. Y hoy es ese día. Ayer llegó hasta la Casa Rosada para saludar a quienes estaban en la Plaza de Mayo y salió entonando su canción, la del león, que se va a comer a la casta, que va por la casta, mientras todo era una especie de concierto de rock con el presidente argentino muy despeinado, muy en su estilo. Un discurso, el que escuchábamos, que dio en las escalinatas del Congreso de Buenos Aires, que fue seguido atentamente por los presidentes que aceptaron su invitación en la toma de posesión. Prácticamente todos, el 99% de derecha. El único de izquierda del continente americano fue Gabriel Boric. Sentado al lado derecho del rey de España, Felipe VI, el presidente de nuestro país escuchó las definiciones que son antagónicas a su pensamiento. Sin embargo, aplaudió y posó para las fotografías que se tomaron. Una hora después de ese discurso, ya en la Casa Rosada, fue el momento en que Gabriel Boric y Javier Milei intercambiaron el saludo protocolar. Al interior del histórico Salón Blanco, ambos gobernantes se miraron, se dieron la mano y principalmente Milei le habló por cerca de 1 minuto. Tras esto, el presidente Gabriel Boric aseguró que la integración de los dos países pasará por el trabajo conjunto que van a desarrollar respecto a proyectos pendientes. Trabajaremos, espero, juntos, sin vacilar, en pos del bienestar de nuestra gente, especialmente en ámbitos del desarrollo de infraestructura y conectividad fronteriza, en el cual tenemos incluso proyectos en desarrollo, como es el corredor bioceánico en el norte. El mandatario, que además estuvo con sus pares de Paraguay, Uruguay, Armenia y Volodymyr Zelensky de Ucrania, que se sentaron al lado durante la toma de posesión en el Congreso, tuvo una breve reunión bilateral con el también recién asumido presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Pero Buenos Aires, este fin de semana, también se transformó en una especie de cumbre de activistas de derecha o cartas presidenciales que van en la misma línea de Javier Milei en la región. Prueba de ello fue la presencia de Jair Bolsonaro de Brasil, Santiago Abascal de Vox de España, Eduardo Verástegui de México, que es una carta presidencial, y por cierto también estaba José Antonio Kast de Chile. Si bien, extrañamente, no se conocieron fotos de Milei con José Antonio Kast, el resto sí se tomó foto y la subieron a las redes. José Antonio Kast no tenía foto con Milei de esta participación. Quien sí se sacó instantáneas digitales, por ejemplo, con el resto de los candidatos. El mexicano, con Jair Bolsonaro, lo recibió en su hotel, etcétera, etcétera. Bueno,
¿Quién más acompañaba a José Antonio Kast, que estuvieron en una tribuna donde estaban todos estos personajes? Fue Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano. Habló con Bío Bío, esto es lo que dijo. Un mensaje lleno de esperanza no solo para los argentinos, sino que también para todos los países en donde todavía gobierna la izquierda más dura, esa izquierda ideológica que ha empobrecido las naciones y que ha hecho tanto daño. Primeras horas de Javier Milei. Mire, les voy a contar inmediatamente cómo va el avance del dólar. El dólar blue. Lo hemos estado monitoreando porque obviamente hoy es un día de muchas señales. No se van a conocer todavía datos respecto a cuáles van a ser las decisiones económicas del ministro de Economía Caputo. Seguramente lo va a hacer mañana, pero el dólar avanza 3,66% y el dólar blue, que es el que se cambia por las calles de Buenos Aires, está llegando a la venta a 990 pesos, la compra a 970 pesos, mientras que el dólar el que se utiliza con las tarjetas ya está en 382 con un avance de 5,67%. Esto como un dato de indicador de lo que va a pasar. Javier Milei ayer arrancó con luces y sombras rápidamente. Primero cumplió con rebajar de 21 a los 9 los ministerios. Nombró a una parte del macrismo en puestos claves, pese a que no quedarían contentos los macristas porque querían más. Pero, al igual como ocurre en el resto de Latinoamérica, hay que decirlo, derogó la ley Macri. ¿Para qué? Para instalar a su hermana, Karina Milei, en la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, luces y sombras, porque finalmente esto es lo que tanto se le ha cuestionado a los países latinoamericanos, que no aprenden y meten finalmente a la familia, ni por muy buenos que sean, terminan siempre en el poder. Y algunos dicen Karina Milei tomando ya una especie de Cristina Kirchner con Néstor Kirchner. ¿Se acuerda cuando era senadora ella y se paseaba por todos lados? Bueno, tomando un poco un rol muy protagónico ayer la hermana del presidente de la Argentina. Uno podría decir que no cambió el discurso desde cuando era candidato. Retomó el de la primera vuelta. Exactamente. Porque la segunda vuelta o el balotage, como dicen ellos, fue mucho más moderado para tener votos de peronismo. Pero esto fue el Milei de siempre. Fue el Milei de siempre. En segundo, salvo en el gabinete que incorporó gente de otros sectores, porque él no podía gobernar solo, era obvio. No. En segundo lugar, fue un anuncio de mayores problemas. O sea, hay que pasar una crisis de lo que viene para después mejorar. Y le anunció a los argentinos, vienen mayores dificultades de las que han sufrido. Impresionante, porque justamente lo eligieron a él por las dificultades que había. Y la gente aplaudía. Aun cuando se daban esas, terribles noticias para algunas personas, pero la gente aplaudía y gritaba libertad. O sea, dijo que iban a sufrir, básicamente. Claro. Que lo que hasta ahora llevan no ha sido porque viene el shock. Exacto. En tercer lugar dijo, ha habido tal emisión de dinero que la inflación va a seguir por lo menos entre 1 año y 2 años más, porque la emisión ya está y por lo tanto los efectos de la contracción, de la reducción del gasto no son inmediatos sobre los precios. Y por lo tanto esto va a seguir, lo anunció. En cuarto lugar o quinto, dijo, el costo del ajuste económico cae en el sector público, no en el sector privado. Naturalmente que el sector privado igual, porque va a haber falta de demanda. Eso no lo dijo, pero es obvio que cae en todo. Pero el mayor costo es en el sector público. Viene una reducción del sector público impactante en Argentina. Lo otro, dijo, bueno, el que corta no cobra. ¿Qué significa el que corta no cobra? El que corta la calle, lo que tú decías. Los piqueteros que ya le respondieron y se están empezando a organizar. Sí, y no va a cobrar, sí. Entonces los van a detener, los van a seguramente a identificar y no van a cobrar. Ahora, yo no sé qué relación va a tener esto con el Poder Judicial, si es que reclaman, esto se judicializa, no sé, pero eso viene. No hubo anuncios económicos concretos ayer. No, ninguno. Ningún anuncio económico, medidas económicas concretas. Esas quedan para el día de hoy, seguramente hoy día. O mañana. O mañana, ya se dijo pero que hoy no se van a entregar. Mañana, entonces tienen que mirar, pero tienen que venir rápidamente las medidas económicas, aterrizar todo el discurso de Milei. Hoy día van a estar mirando el dólar, obviamente, como tú lo estás mirando, Néstor, sí. A esta hora, ¿qué es lo que sucede con el dólar en Argentina? Que es fundamental. Y finalmente, este asunto de mirar a la gente, no hacer el discurso inaugural ante el Congreso. De espalda al Congreso, de hecho. Es una apuesta política. Sí. Es decir, la gente presionará al Congreso para que ellos actúen en consecuencia. Y por lo tanto es un estilo casi de democracia directa, democracia directa frente a los congresistas, donde no tiene
donde no tiene mayoría. Por lo tanto, va a ser difícil para él, muy difícil. Va a ser, es muy difícil. Él solo puede hacerlo, salvo que tensione demasiado la calle y tenga piquete y tenga acusaciones de violación a derechos humanos y otros, que pueda llevarlo a él a decretar, a gobernar a través de decretos, pero para eso necesita una crisis instalada dentro del país con fundamentos. Y algunos apuestan a que eso también puede ser uno de los caminos, porque esto va a ser muy, muy tenso. O sea, hay que pensar que Argentina está dividido en dos, prácticamente. Son 14 millones, mientras que el peronismo mantuvo 11 millones. Varias cosas. El gesto grosero. Ayer lo transmitimos a los segundos cuando esto ocurre, lo estábamos viendo a través de una cámara que estaba instalada fuera del Congreso de Todo Noticias. Entra Cristina Fernández de Kirchner, empieza a caminar, iba con todos sus escoltas. Primero saludó con un vestido rojo. Primero saludó a toda la gente que le estaba gritando, que más bien eran pifias. Y aparentemente le gritaban de un edificio que estaba al frente, que son los mismos que después cuando ella se va le gritan chorra, delincuente, ladrona. ¿No? Y ella hace un gesto grosero, digamos, la vicepresidenta saliente, y digamos, para que usted entienda, levantó el dedo del medio hacia atrás mientras caminaba. Y dijo algo también, pues sí, fue captada, pues. Pero, entonces, o sea, dijo un garabato, las dos cosas. Y lo segundo es la actitud mientras asumía... Se ponían las manos en el bolsillo. Con las manos bamboleándose de un lado para otro, con las manos en los bolsillos. Las manos en los bolsillos, una muestra de mala educación en estas circunstancias. Una cosa impactante, su mala educación, su vulgaridad. A ver, ¿quién estuvo a cargo de Argentina? Ahí se demostró en toda su magnitud. Su falta de decencia, su rotería. Los argentinos usan otro tipo de palabras que nosotros no entendemos, que son propias del lenguaje popular argentino. Ayer, ya les voy a contar lo que pasaba dentro de la Casa Rosada, pero ayer varios aplaudían, más siendo peronista, más que todo el fin, que Milei era el gran ganador porque había sacado no el peronismo, sino que sacaba patadas al kirchnerismo, así lo decían ellos. Estoy repitiendo textualmente algo que tenía bastante aburrido a todos. Y lo otro, lo apocado, lo desinflado, no sé qué otro adjetivo ocupar, de Alberto Fernández. Tanto así que se fue como que estaba apurado. No, pero es que llega a la casa la escolta y eran ya solo, después de tener 5 autos, nosotros lo vimos votando, que llegaba en helicóptero, con escolta y todo, ya bastante disminuido. Y ayer era como un señor, como yo creo que hasta Duhalde, que llegó al Congreso, el expresidente, tenía más seguridad que Alberto Fernández. O sea, le rebajaron el nivel de todo. Como señor, por favor, dicen que se va a España dentro de las próximas horas, deja Argentina, se va a radicar en Madrid. Como asesor, dicen algunos, de la Moncloa, no sabemos, pero ayer muy apocado, muy incómodo frente a Cristina Fernández, le dio un beso solo de entrada y después no se despidió, incluso lo tuvieron que ir a buscar para que entregara a la banda, había salido de escena, de que abrir las cortinas y lo llaman y vuelve para entregar la banda y el bastón de mando que estaban sobre la mesa. Pero totalmente un personaje que prácticamente va a desaparecer de la historia. Y se fue así como entre medio, como chao, y desapareció. Hay que recordar varias algo cosas. Así muy raro. Nunca tuvo el poder total. No. Lo tenía Cristina. Claro. Tuvo una guerra con Cristina. Pero nunca tuvo el poder total. Tuvo una disputa al interior del gobierno terrible con Cristina vicepresidenta. Claro. O sea, no cualquiera. Y esa disputa siempre lo horadó, o sea, no ejerció plenamente. Y hay que recordar además que en los últimos tiempos, mientras Massa era candidato, él no gobernó. Estaba desaparecido total. O sea, fue la aparición del desaparecido para entregar el mando que ya no tenía. Muy terrible lo de él, desde el punto de vista político. Y sí, se notaba incómodo, se notaba poca cosa, jibarizado, empequeñecido. Chiquitito. Habían algunos presidentes, entre ellos Gabriel Boric, que lo miraban a Alberto Fernández. Gabriel Boric le agradece después en su punto de prensa a Alberto Fernández, que le alcanzó a estar estos casi 2 años con él. Y yo pensaba lo fuerte que debe ser para los presidentes ver a un presidente, y todos con el miedo de correr algo similar, de pasar al final de su etapa prácticamente como un don nadie. Bueno, yo quiero recordar que cuando se inició este gobierno hubo un Zoom. ¿Te acuerdas? Sí. Con Argentina.
para que los argentinos explicaran cómo había que hacer las cosas acá. Ese gobierno, no el que llega, ese. El de Alberto Fernández. Exactamente. Las cosas cambian en poco tiempo, en pocos meses en realidad. Sí. Rápidamente, ayer Milei se emocionó varias veces, de hecho cuando le toma juramento a su hermana, insisto, muy a lo latinoamericano, las sombras de... bueno, estamos en Latinoamérica también. Claro, es una modificación de un decreto para que ella pueda ocupar un cargo. Y por eso el juramento o la toma de posesión de los ministros fue prácticamente a las 5 de la tarde, porque había que hacer varias... Prensa. Y no había prensa, sino la Cámara Oficial. Eso primero. Segundo, podríamos haber estado hablando de otra situación si es que le hubiese resultado a quien intentó lastimar a Javier Milei. Le lanzaron un botellazo de vidrio mientras venía en la cápsula en este vehículo convertible, un Mercedes-Benz negro. Venía recorriendo. Las cámaras de televisión logran captar cuando todos los escoltas miran hacia abajo, y de hecho Javier Milei se da cuenta porque mira hacia atrás y era una botella de vidrio grande que pasó muy muy cerca, y se nota en las imágenes, de la cara, del rostro de Javier Milei. Ayer era un día de muchísima seguridad. Yo nunca había visto Buenos Aires bajo tanta seguridad, francotiradores en los edificios. Seguramente va a ser un presidente que va a tener mucha seguridad respecto a estas contingencias. Y lo otro, fíjense que las vueltas de la vida. Ayer en la Casa Rosada había, si bien algunos se iban, los que llegaron con Alberto Fernández, otros que vienen de la época del kirchnerismo, Milei, el equipo de Milei los había ratificado desde ya para que trabajen con ellos, y estaban bastante contentos porque decían que Alberto Fernández había sido un gobierno muy, muy complejo para el trabajo en general, no solo en comunicaciones, sino en todos los equipos, programación, producción y otros. Milei se queda con parte de esos equipos de Cristina Fernández. Incluso el fotógrafo histórico, 45 años retratando presidente en Argentina, que Alberto Fernández en el último año y medio lo habían sacado de escena, no lo ocupaban para nada. Milei también lo tiene como fotógrafo número 1, vuelve a ser el fotógrafo de la casa oficial de la Casa Rosada. Cosas que tal vez en Chile pasan, no sabíamos, pero que están ocurriendo también en Argentina. O sea, hay de todo. Oye, para terminar, ¿qué se podría anunciar mañana en términos de medidas económicas? Eliminación de subsidio a las tarifas. Las tarifas de los servicios públicos están muy subsidiadas en Argentina. Claro. Eliminación de subsidios a las tarifas. Va a ser gradual, pero rapidísima. Esto es un impacto. O sea, la gradualidad es entre enero y abril. En abril, las tarifas tienen que corresponder a los costos reales. Prohibición del Banco Central para emitir y financiar el tesoro público. Freno a la obra pública inmediatamente. Todas las obras públicas argentinas se para el financiamiento porque va a haber otro modelo. Congelar los beneficios presupuestarios para las empresas privadas, que tienen muchos subsidios también. Aumento del impuesto país para importaciones. Suspensión de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Atención con lo que va a suceder con los gobernadores, que tienen mucho poder en Argentina, país federal. Y giro a universidades por los montos y valores de 2023 y de evaluación. Atención con las universidades, tienen que también mejorar su gestión, y fijación del dólar comercial en alrededor, ¿sabe de cuánto? De 600 pesos. Eso es lo que se viene posiblemente para mañana, entre otras cosas. Que es el promedio que actualmente se estaría pagando entre el dólar blue y todos los otros dólares que están dando vuelta en Argentina. Mañana va a ser Luis Caputo, que es el ministro de Economía, va a ser el hombre probablemente clave también en las gestiones que va a liderar Javier Milei. ¿Qué otra cosa más? Bueno, lo de Daniel Scioli, que es confirmado, ayer estaba muy sonriente, se le veía al ex candidato a la presidencia, confirmado por Javier Milei, recuerdan ustedes, como embajador en Brasil, lo cual para algunos fue un gesto a Lula da Silva, dejar a alguien de izquierda como embajador, como representante del gobierno argentino en Brasil, pero que aparentemente a Lula da Silva le molestó muchísimo todo lo que dijo durante la campaña Javier Milei, tanto así que la delegación que envió era bastante acotada. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Néstor.